de las clases prácticas de errores numéricos, les voy a presentar un ejercicio de parcial relacionado con estos temas. El ejercicio es el siguiente. Nos dice que a partir de una igualdad algebraica, que es seno de alfa menos beta igual a seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta, establecer cuál de estas dos formas, ¿sí?, es más estable numéricamente, ¿sí? Para eso analizar la estabilidad del problema y ver si es estable o inestable en general. Bien, ¿cómo hacemos para ver cuál es la forma más estable numéricamente para realizar este problema? Bueno, como vimos en los videos anteriores, la forma para ver cuál de los algoritmos es más estable numéricamente es la gráfica de procesos y analizar, una vez realizada esa gráfica, cuánto vale la condición del problema, el término de estabilidad, etc. Entonces, lo que me interesaba presentarles en particular de este ejercicio es cómo calcular los factores de amplificación, ¿sí?, para cualquier tipo de funciones. En el ejercicio 10 y 12 vimos los factores de propagación para las operaciones básicas. Esto es suma, resta, multiplicación y división. En la teoría está cómo se saca el factor de amplificación para cualquier función, pero me interesaba reforzarlo con este ejercicio. La resolución completa del ejercicio del parcial la van a poder encontrar en el campus en un archivo PDF. ¿Sí? Ahí van a tener todo el detalle de cómo resolverlo. En este video nos vamos a centrar solamente en ver cómo sacar esos factores de amplificación para las funciones, en este caso seno y coseno. Bien, vamos a analizar la función seno y cuál es el factor de amplificación de la misma. Bueno, sabemos que la función que queremos analizar es y igual a seno de x. Nos vamos a valer de entrada en un concepto que vimos en el ejercicio 5, que es el factor de propagación de errores, ¿sí? La fórmula general de propagación de errores. Esta formulación nos decía que el error de una operación era igual a la sumatoria de los módulos de las derivadas parciales de esa función respecto de las variables que esta operación incluía. En particular acá tenemos una sola variable que es x y la función es y. Entonces el error de y a partir de la fórmula de propagación de errores me va a quedar que es igual a la derivada parcial de y respecto de x por el error absoluto de x. La derivada parcial de y respecto de x en este caso es coseno de x. Entonces el error de y es coseno de x por el error absoluto de x. Como nosotros en la gráfica de proceso trabajamos con errores relativos, lo que vamos a hacer es estimar ese error relativo. El error relativo de y lo podemos escribir, como vimos ya en la teoría, como el error de y respecto de y. Esto es decir, ¿qué va a ser? El error de y dijimos que es coseno de x por el error absoluto de x. E y es seno de x. Entonces el error relativo de y lo podemos expresar como cotangente de x por el error de x. Pero se acuerdan que nosotros en gráfica de proceso lo que hacíamos era ver cómo se propagaban errores relativos. Entonces ya tenemos cuánto vale el error relativo de y, pero nos estaría faltando, ¿sí?, expresar acá el error relativo de x. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el error de x por definición que sería x por el error relativo de x. ¿Sí? Fíjense en este último paso. Entonces, en definitiva, el error relativo de y nos queda que es igual a x por cotangente de x por el error relativo de x. Entonces, en este caso, x por cotangente de x sería el factor de propagación de error relativo, ¿sí?, que es, en este caso, el error ERX. Para el caso del coseno hacemos un análisis análogo, similar, y en este caso es coseno de x. Aplicamos la fórmula de propagación de errores, entonces nos queda que el error en y es la derivada parcial de y respecto de x por el error absoluto de x. Esto es igual a menos seno de x por el error absoluto de x. Como dijimos, vamos a trabajar con errores absolutos, entonces el error
con errores relativos. Entonces, el error relativo de I va a ser igual a el error absoluto de I dividido I. Esto es igual a menos seno de X por E de X, que es el error de I, dividido coseno de X, que es el valor de I. Esto nos queda igual entonces a menos tangente de X por el error absoluto de X. Como dijimos que vamos a trabajar con factores de propagación de errores relativos, transformamos este error absoluto de X en error relativo haciendo X por error relativo de X igual a error absoluto de X. Entonces, en definitiva, el error relativo de Y va a ser menos X por tangente de X, que ese va a ser el factor de propagación, por el error relativo de X. ¿Bien? Bueno, en este caso, el del parcial, las dos gráficas de proceso van a ser las siguientes. La primera, ¿sí?, asociado al algoritmo que es seno de alfa menos beta, va a ser esta la gráfica de procesos. Tenemos la variable A con su error relativo R alfa asociado, la variable beta con su error relativo R beta asociado. Tenemos la operación entre ellos, que es la resta, y luego aplicamos la operación seno, ¿sí? Entonces, para la resta, los factores de amplificación son estos, ¿sí? Alfa dividido alfa menos beta sería el factor de amplificación 1, y menos beta sobre alfa menos beta el factor de amplificación 2. El resultado de esto lo voy a llamar A' en este caso, y el factor de propagación de error que va a tener A' va a ser A' por cotangente de A', tal como vimos, ¿sí?, recientemente cuando calculamos los factores de amplificación de la función seno. De la misma manera, esta sería la gráfica de procesos para el segundo algoritmo. Ya es, como ven, un poquitito más compleja, ¿sí? Evidentemente va a requerir más cálculos, pero bueno, se puede hacer tranquilamente con todos los conceptos que vimos y lo pueden ver ya resuelto en el archivo que está subido al campus. Por último, me gustaría hacer un comentario. Imagínense que en este problema del parcial a ustedes les pedirían establecer cuál es la condición del problema. Tenemos estas dos gráficas de proceso. Entonces, hay veces los caminos para resolver un problema son varios, pero hay unos caminos que son mucho más cortos que otros. Para eso a veces es necesario tener bien claros algunos conceptos teóricos que vamos a ir viendo, tanto en las clases teóricas y reforzándolo en las prácticas. Fíjense, habíamos dicho que queríamos establecer la condición del problema, por ejemplo, y vimos también en los ejercicios anteriores y en la teoría que la condición del problema es independiente del algoritmo, solo depende del problema numérico. Entonces, si en el parcial me preguntaran cuál es la condición del problema, lo ideal sería resolverlo con este primer algoritmo, que es mucho más corto y mucho menos complejo de realizar, ¿sí?, y con menos posibilidades de equivocarse que si tendríamos que hacerlo con este algoritmo. Bueno, esto es todo. Los invito a ver la resolución en el campus y cualquier duda respecto a esta temática estamos los docentes en el foro atendiendo sus consultas y también vamos a estar en las clases de los jueves para que nos pregunten cualquier duda o inquietud relacionado con estos temas y con los anteriores.